día más unidos para orar al Rey. Hoy estamos estrenando misericordia porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día. Amén. Entonces estamos gozosos y felices porque estamos estrenando su misericordia. Quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando y los que están viendo este mensaje en vivo y los que lo van a ver después. Que sean bienvenidos y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a la palabra del Señor en los Salmos 92. Le voy a dar un tiempo para que pueda buscar su Biblia. Cuando tenga su Biblia puede escribirnos en los comentarios un amén, un like, para saber que ya tengan su Biblia en manos. Vamos a estar leyendo el Salmo 92 del versículo 1 al 5. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 1: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El verso 3 dice: En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. El cuarto dice: Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En tus obras de tus manos me gozo. Dice el 5: Cuál grandes son tus obras, oh Jehová. Amén. Qué linda esa palabra del Señor, y vemos cómo el Señor nos está hablando en este momento. Tenemos que adorar al Señor con todo nuestro corazón. Y la alabanza no depende solamente del domingo, adorar al Señor con cantos. Podemos alabar al Señor con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras acciones, en nuestra mente. Podemos alabar al Señor, teniendo pensamientos de bien y no de mal. Vemos también el verso 4, dice: Por cuanto me ha alegrado, oh Jehová, en tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Vemos que el gozo del Señor nos da fortaleza y nos ayuda a seguir adelante todas las pruebas que tengamos, porque nos podemos gozar eternamente con el Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a orar para dar inicio, ¿verdad?, a nuestro servicio. Y bienvenidos todos nuevamente, ¿verdad?, los que están conectando. Vamos a orar juntos. Puedan cerrar tus ojos, levantar las manos. Es un momento especial que tenemos que dedicarle al Señor. Vamos a ponerle en manos este servicio al Señor. Gracias, Señor, en este momento te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por la salud que nos has dado, Señor, porque hoy podemos estar un día más alabando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has despertado, nos has dado un nuevo amanecer, Señor. Por tu misericordia ha sido eso, Señor. Gracias, Señor, por tu bendito amor y tu bendita misericordia, Señor. Sentimos su presencia, Señor, sentimos su amor en cada momento de nuestra vida, Señor. Te alabamos y honramos, así como dice ese salmo, Señor. Nuestra vida es para adorarte, somos creados para adorarte a ti, Señor, y solo tú eres el único merecedor de honra y alabanza. En este momento, Señor, clamamos y ponemos este servicio en tus manos, Señor, porque queremos glorificar tu nombre, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que hoy pon palabras, Señor, a nuestros oídos, Señor. Queremos oír de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, toque corazones, Señor. Salva corazones, Señor. Porque tu corazón, nuestro corazón te pertenece a ti. Dice tu palabra que tú nos guardas. Pero lo importante que tú quieres guardar en nuestro corazón. Porque nuestro corazón te pertenece. Porque en él emana la vida, Señor. Y así lo creemos, Señor. Gracias por este momento que tú nos has dado, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques, Padre amado. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Estamos gozosos porque el Señor nos ha guardado y nos ha dado un momento hermoso. Vamos a pasar un momento también de mucho gozo, que es adorar a nuestro Señor. Con nosotros el grupo de alabanza. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Él es digno de toda honra y toda gloria. Amén, aleluya. En esta tarde vamos a alabar al Señor Jesús una vez más. Amén, gloria a Dios, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu de Dios a nuestras casas, a nuestros lugares, a nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente,
que puedas disfrutar.
ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Merecedor de honra y de gloria, Espíritu Santo, digno y poderoso es tu nombre, Padre Celestial. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu Padre Santo. Eres grande, Señor. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar. Y no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Toma tu lugar, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y ven a morar en nuestras vidas, Padre Santo, cada uno de nosotros. Ven a morar, Padre Santo, en nuestras familias, Señor Jesús, en nuestros hijos, Padre Celestial. Que nunca falte el pan espiritual a nuestras vidas, Padre Celestial. Que seas tú el que habites en medio de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que tu morada sea en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que se apaguen las luces de las tinieblas, Padre Santo, y que solamente tu nombre brille, Señor Jesús, en nuestras vidas. Poderoso Dios, digno de toda honra y toda gloria. Te pedimos por cada uno, Señor Jesús, que estamos aquí en este lugar, y por los que nos están viendo, Señor Jesús, que seas tú el que vengas y tomes tu lugar, Señor Jesús, de nuestras vidas. Merecedor de honra y de gloria, Jesús. Digno, 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 santo es tu nombre, Jesús. Solo tú te mereces la honra y la gloria, Padre Celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele gracias al Espíritu Santo, dele gracias al Espíritu de Dios. Y dígale solamente una vez que Él sea el que venga y tome lugar, que Él sea el que se apodere de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, aleluya. Que Él sea el centro, aleluya, el centro de nuestras vidas. Que Él sea el que antes que demos un paso ya lo haya dado por nosotros. Que es el que nos cuide y nos guarde y nos proteja a cada uno. Espíritu Santo, las puertas de mi vida, las puertas de mi corazón, las puertas de mi familia están abiertas, Señor Jesús, para que vengas tú y mores, Señor Jesús, y seas tú el que tomes tu lugar, seas tú el que tomes el control de nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre Santo, aleluya. Merecedor de honra y de gloria, Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, damos gloria al Señor, amén. Amén. Bueno es estar una vez más en la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. De forma virtual, todos los que están conectados en esta tarde, sea bienvenido
a esta transmisión una vez más. Sabemos que usted está ahí conectado con nosotros, que usted está llevando y compartiendo este servicio. Yo le invito a usted en esta tarde para que usted, recuerdo hace algún tiempo que decíamos guarde su teléfono, pero ahora yo le motivo a que usted saque su teléfono y comparta esa publicación, porque es el medio que Dios nos ha dado en este momento para que nosotros podamos llevar la palabra a donde tiene que ir, ¿verdad? A las personas que conozcan. Estábamos hablando días atrás de que en medio de las dificultades la iglesia tiene que renovarse, tiene que innovar también, ¿verdad? Y este es un momento en el que el Señor nos permite a nosotros también usar la tecnología, usar los medios para llevar la palabra, Entonces, como le digo, ahí donde usted está en su casita, si usted tiene la Biblia al lado, teléfono al lado, tome su Biblia, tome su teléfono, comparta la publicación. Yo le invito a que usted lo haga porque eso es una forma de cómo usted está llevando el mensaje a sus amigos, a sus amistades. Si usted tiene 200 personas que son sus amigos, usted hace la publicación y eventualmente usted se está convirtiendo en un predicador de la palabra para 200 personas. Y así sucesivamente, 50, 100, las personas que usted tenga y usted las puede alcanzar por medio de la palabra. Y eso es lo que queremos precisamente. Dios nos da la oportunidad, como les decía, de hoy estar acá una vez más en la iglesia. La iglesia es usted, y usted está en su casita. La iglesia no es el edificio, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Entonces Dios nos da la oportunidad una vez más de estar adorando y glorificando su nombre como su iglesia. Vamos a ir a la palabra. Dios ha puesto por ahí algún pensamiento, una reflexión en mi corazón, la cual me ha ministrado bastante y quiero compartirla con usted también. Abra su Biblia en Habacuc capítulo 3. Quizás es bien conocido para nosotros estos pasajes y nos ayuda muchísimo en este tiempo donde nosotros nos enfocamos y ponemos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y así lo entendía el profeta Habacuc. El profeta Habacuc aquí escribe en estos 3 versos, cuando él cierra el escrito que Dios le dio. Hay 3 versos bien importantes y yo quiero hablarle acerca de 3 principios para tener una fe triunfadora. Una fe que se va a sobreponer a cualquier circunstancia. Pero nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que entender y tenemos que saber 3 cosas bien importantes que nos dice el profeta acá. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice el 18, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice el 19, Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dice es dedicado al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, dice el profeta. Quiero hablarle, como le decía, de 3 principios acerca de una fe triunfadora, una fe que se va a sobreponer a cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. Yo creo que hemos venido hablando acerca de esto precisamente por la situación que estamos viviendo. Hemos venido hablando acerca de principios, hemos venido hablando acerca de herramientas que nos ayuden a nosotros a sobreponernos o a estar justamente parados en la brecha como iglesia en los tiempos difíciles. Porque en los tiempos difíciles, donde hay un mundo a la expectativa, donde hay gente afuera que están quizás atemorizados, tiene que haber una iglesia con respuestas. Tiene que haber gente de Dios orando, puestos por Dios, parados en la brecha, en oración, llevando la palabra y diciéndole al mundo, en Jesús puedes poner tu confianza. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Dios nos ha dado acá, a través del profeta, 3 principios bien importantes para que nosotros estudiemos en esta tarde. Y es que cuando hablamos de fe, la palabra dice en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que yo no veo. Entonces, yo puedo entender
que la fe no tiene que ver con los sentidos. No es algo que yo esté viendo. Dice que la fe es algo que yo no veo. No es algo que yo esté sintiendo. Es decir, yo puedo poner mi fe en el Señor sin estarle viendo. Yo puedo poner mi fe en que Él tiene control de mi casa, mi familia, que Él tiene control sobre las enfermedades, que Él tiene control sobre todas las necesidades sin estarlo viendo de frente. Eso es la fe. Y nosotros estamos desafiados por el Señor a nosotros poner nuestra confianza en Él en medio de cualquier circunstancia. Aunque usted no lo pueda ver, darse cuenta que Él está ahí. Amén. En eso estamos bien. Como les decía, entendemos que no se basa en los sentidos, porque si nosotros estuviéramos llevando la fe a una perspectiva humana, a lo natural, que es totalmente aparte, la fe tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con lo espiritual, pero a veces tratamos de acomodarlo a lo natural, y ahí es donde nosotros caemos en el error, porque si nosotros pensamos que un Dios amoroso, misericordioso, poderoso, que en estos tiempos usted tal vez dice, está permitiendo que suceda lo que está sucediendo. Muertes, hambres, guerras, situaciones que se están dando, todo esto. Entonces el hombre trata de echarle la culpa al Señor. Pero nosotros estamos acomodando nuestra fe y estamos enmarcando a nuestro Dios en un cuadro que nosotros lo estamos poniendo, como humanos. Nosotros tenemos que saber, iglesia, que nosotros tenemos que llevar lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural y lo sobrenatural a lo sobrenatural. Nuestro Dios, el Dios que te estoy predicando, tiene control sobre todas las cosas naturales, sobrenaturales, en el cielo, en la tierra y fuera de la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces tenemos que quitar el concepto que nosotros tenemos tan errado de que Dios está para servirme a mí. Yo estoy para servirle a Él. Él es Dios y Él sigue estando en su trono. Aun cuando nosotros estamos viviendo dificultades, Él está ahí. Y Él ha prometido, decía el salmista decía, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque es un hombre que entiende y confía en el Señor. Nosotros hoy estamos aquí en esta vida, mañana no sabemos. Y no solamente porque estamos viviendo en esta situación que está pasando, de enfermedad, de crisis y demás. No solamente eso, porque nuestro corazón puede dejar de palpitar. Nuestros pulmones pueden dejar de respirar. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra fe no está puesta en las cosas naturales. Está puesta en Dios, que tiene la autoridad sobre lo natural. Amén. Amén, amén. Número 1, dice, la fe que confía y se regocija en Dios en todo tiempo. El primer principio que usted y yo vamos a aprender en esta tarde es que una fe triunfadora es una fe que confía y se regocija en Dios en todo tiempo. No en el tiempo cuando mi refrigeradora está llena de chuleta, no en el tiempo cuando la alacena está llena del arroz y los frijoles y la masa y todo lo que ocupo para los tacos, ¿verdad? No es en este tiempo. Sino en el tiempo cuando venga la dificultad, yo puedo levantar mis manos y adorar. En el tiempo cuando venga la enfermedad, yo puedo levantar mis manos y decir, mi Dios sana. Amén. En el tiempo cuando vengan las situaciones difíciles, no solamente, como le digo, en lo bueno, porque en lo bueno cualquiera alaba, en lo bueno cualquiera, y cuando estamos en el templo cualquiera canta, y cuando vamos a la iglesia, al building otra vez, ahí vemos mucha facilidad. Pero ¿qué cuando nosotros somos golpeados y cuando nuestro orgullo y cuando nuestra naturaleza es golpeada? ¿Estamos dispuestos a adorar? Dice la palabra que nosotros tenemos que darnos cuenta como aquellos hombres. Por eso yo digo, a veces los hombres de la Biblia, nosotros llevando los términos naturales, diríamos, estos tipos funcionaban al revés. Estos tipos se gloriaban cuando los garroteaban, cuando los leñateaban, cuando los apedreaban. Y usted dice, seguramente yo salgo corriendo, digo, aquí se acabó, apago y vámonos, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender, iglesia. Ahí es donde usted y yo tenemos que decir, la fe en nuestro Dios tiene que regocijarse, tiene que gozarse, usted y yo tenemos que confiar que aun cuando usted y yo no vemos a Cristo,
ahí Él está. Amén, gloria a Dios. Ahí Él Así sigue es. estando. No depende, como le decía, de las cosas naturales. Dice el profeta, aunque la higuera no florezca, es decir, aunque no haya ni señal de esperanza, porque recordemos que el florecer de la higuera era la esperanza de que el higo venía, de que el fruto iba a estar. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, no hay. Dice, aunque falte el producto del olivo, que es, no hay aceite. Y los labrados no hay mantenimiento, que es, no hay trabajo. Y las ovejas sean quitadas de la manada, no hay producción. Y las vacas no estén en los corrales, no hay leche, no hay queso, no hay alimento. Aunque todo esto falte, dice el profeta, con todo yo me gozaré en el Señor. Amén. Amén. Yo no sé si usted le puede dar una ofrenda de palmas ahí Amén. donde usted está en su casa, en su Señor, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender y eso es lo que nosotros tenemos que confiar. No significa lo que yo tenga. Acuérdese de esto, no significa lo que usted tenga, significa a quién tú tienes. No son mis fuerzas, son las fuerzas del que está conmigo. Eso es lo que yo tengo que darme cuenta. Amén. No es la autoridad que yo tenga, no es la palabra que yo tenga, es la palabra que me da el Señor para poder predicar. Es la palabra que me da Él para poder alcanzar a una persona y decirle, Cristo te ama. Y no es la palabra que yo le estoy dando. ¿Sabe qué? Es la palabra y el aliento que Dios está dando a través de esa palabra. Amén. Eso es lo que va a cambiar las vidas y los corazones. Amén, gloria a Dios. Entonces no se trata de nuestra propia naturaleza. Es una fe que no pierde la esperanza. Sabe esperar aún en los momentos más oscuros, en las pruebas más agudas, en la dificultad más grande. Es una fe que no va a flaquear. Si tú aprendes a confiar plenamente en el Señor, independientemente de la circunstancia que esté viviendo. Así como decía David. David decía, alzaré mis ojos a los montes. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Quizás usted en esta tarde usted está diciendo, ¿de dónde viene la esperanza que yo tengo? ¿De dónde viene la fe que yo tengo? ¿Será que viene de la cuenta del banco? ¿Será que viene de la casa que Dios me ha dado? ¿Será que viene de los autos? ¿Será que viene de la ropa que ando? ¿Será que viene de todas estas cosas? ¿De dónde? Dice, mi socorro viene de Jehová. Amén. Mi socorro viene de Jehová, Así es. que hizo los cielos, Y la tierra. hizo la tierra. No dará tu pie al resbaladero, iglesia, no dará tu pie al Amén. resbaladero. Aleluya. Entendamos esto en esta tarde. Dios no te va a dejar caer. Y si tú te caíste, hay una mano que siempre va a estar ahí para levantarte. Amén. Dice la Aleluya. palabra, 7 veces caerá el justo y Jehová lo levanta. Amén. Lo levanta. Cuando Gloria a nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros no vamos a quedar caídos. Así es, aleluya. Si por ahí nosotros nos podemos quebrar, nos podemos caer. Yo vengo con esta palabra en mi mente desde hace varios días. Lo que le dijo el Señor a Jeremías, le dice, vaya a la casa del alfarero porque te quiero enseñar algo. Escucha, iglesia, si nosotros nos quebramos como se quebró aquel barro, como se quebró aquella vasija, te estás quebrando en las manos del alfarero. Alguien que te puede tomar, te puede transformar, te puede hacer nuevo y te puede hacer una mejor versión de la que ya tú eres. Amén. Si nos quebramos, que nos quebremos en las manos de Él. Amén. No en el mundo, donde Satanás se va a gozar y se va a deleitar de que nosotros estemos caídos. Porque eso es lo que Él hace. Él te pone todo muy bonito. Él te lleva por el camino supuestamente bueno. Pero un día caído, ahí vas a quedar. Contrario a lo que hace nuestro Dios. Entonces podemos aprender, número 1 dije, que la fe que confía y se regocija en Dios en todo tiempo, es una fe que garantiza triunfo. Amén, así es. Si tú lo haces de esa forma. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo es el que vive por fe. Voy a ir a Filipenses capítulo 1 rápidamente. Filipenses capítulo 1 dice la palabra del 12 al 14. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer del 10 al 12. Sígame con su Biblia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice Pablo, le dice a los hermanos,
También en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin ha reavivado vuestro cuidado de mí. Parecía que en algún tiempo no le habían estado ayudando al apóstol, de lo cual aún estabais solícitos. Habían circunstancias que tenía la iglesia. Esta iglesia era muy dadivosa. Dice, pero os faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo por motivo de escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vea qué tremendo. Dice el 12, sé estar humillado y sé tener abundancia. Amén. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar satisfecho como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué tremendo cuando un hombre pone la confianza en Dios. No significa lo material, no depende de lo material, no depende de si llegaron los dólares. El apóstol no dependía de eso. Él dependía y él tenía su confianza meramente puesta en Dios. Amén, aleluya. Y nosotros tenemos que ver en estos días, como le digo, si de pronto algo sucediera en nuestra casa. Yo ese día le digo a mi esposa y a mis hijos, le digo, estando en este mundo, estamos propensos, somos propensos también. La palabra del Señor dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Nosotros no tenemos que aferrarnos a este mundo, iglesia. Pongamos la confianza en las cosas Amén, eternas, en las cosas del cielo, en las cosas que Él ha prometido para nosotros, porque son más grandes que las cosas de este mundo. Así es. Entonces, si algo pasara, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Así es, amén. Y el morir es ganancia, porque te vas a enfrentar y vas a estar cara a cara con Él. Como decía Job, mis ojos te van a ver y podés verlo a Él cara a cara. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en un Dios que es todopoderoso. Número 2. Dice, la fe que se alegra y se goza en los planes del Señor. Vea qué tremendo. Está hablando aquí mismo el profeta. Y lo que está diciendo Habacuc es lo siguiente. Aunque yo tenga que ver la devastación de Israel, aunque me duela en mi corazón lo que está sucediendo, y él pasa por el 17 y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, da una serie de cosas. Dice, aunque todo esto pase, dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una fe que aprende a gozarse, que aprende a alegrarse en los planes del Señor. A veces nosotros no entendemos los planes del Señor. Y yo le digo a usted algo en esta tarde, cuando nosotros tratamos de entender los planes del Señor, cuando nosotros queremos entender los planes del Señor, es ahí donde nosotros nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios. Amén. Porque nosotros no podemos muchas veces con nuestra mente tan limitada, con nuestro pensamiento tan limitado, entender una mente tan grande, tan santa, tan profunda. Amén. Entonces yo trato de ver con mi óptica humana, yo trato de ver con mis ojos naturales y yo no puedo entender lo que Dios está haciendo. Yo no puedo entender por qué, decía el profeta, por qué este pueblo tenía que pasar lo que tenía que pasar. Pero una cosa que él se daba cuenta es que aunque todo esto tuviera que pasar y él tuviera que verlo, dice, con todo esto yo me voy a gloriar porque sé que hay un Dios que está en el control. Así es, sé que hay alguien aleluya. que lleva la dirección de lo que está sucediendo. Esto que nosotros estamos viviendo, si Él no lo hubiera permitido, no hubiera pasado. Pero todas las cosas que suceden en este mundo están dentro de la voluntad permisiva de Dios. Amén. Si Él no lo permitiera, usted piensa que Él no tiene la autoridad, que Él no puede hacer que el poder de Dios es tan grande que esta enfermedad puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, si eso así Él lo quisiera. Amén. Gloria a Dios. Él lo puede hacer. Él tiene el poder. Él conoce la vida, Él conoce los órganos, Él diseñó el cuerpo humano, Él sabe y entiende cómo funcionan las células, cómo funciona el sistema, cómo funciona el cuerpo, Él sabe absolutamente todo.
Entonces nosotros nos damos cuenta que esto que está sucediendo está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Así es, amén. Aleluya. Aquí es donde la iglesia tiene que decir, Señor, aquí yo tengo que sacar algo productivo. Como iglesia nosotros tenemos que aprender en medio de la dificultad. No como el mundo, porque el mundo en medio de la dificultad está temeroso. La iglesia en medio de la dificultad sabe que está tomado de la mano del Así Dios es, viviente, amén. aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todas las Así es, cosas. amén. Ahí es donde nosotros nos fortalecemos. Gloria a Dios. Y lo que decía el profeta, yo me alegraré. Y usted dice, ahora entonces usted se alegra con lo que está sucediendo. Lo que estoy diciendo y lo que te estoy enseñando esta tarde es, mi fe se alegra en medio de la dificultad. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Ahí donde usted está, su vecino, si usted tiene que orar por su vecino, ore y alégrese con él y gócese y llévele una palabra y dígale, Cristo te ama, Cristo está contigo en medio de la dificultad, de la circunstancia difícil. Ahí está el Señor. Amén. Que usted, en vez hay mucha gente, oiga, uno se da cuenta cuando uno empieza a hablar con la gente, rápidamente usted se da cuenta si es una persona negativa o es una persona positiva. Si es una persona que tiene a Cristo en su corazón, va a sacar de su corazón, dice la palabra, que de la abundancia del corazón es lo que sale de mi boca. De la abundancia de lo que usted está escuchando a esa persona hablar, es lo que hay en su corazón. Entonces, que nosotros podamos mostrarle al mundo en este tiempo que nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Dios aún en medio de lo que está sucediendo. Dice el salmista, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nuestro Dios está con nosotros en estos días. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Donde otros están llorando, donde otros quizás están temerosos de lo que está sucediendo, usted y yo tenemos que ver una oportunidad para llevar esperanza de parte de Dios y decirle a este mundo la necesidad que tenemos de acercarnos a Él, la necesidad que tenemos. La vida se termina en un momento, la vida se termina en un segundo y debemos estar listos, estar preparados. No solamente si nuestra vida se terminara, la venida del Señor es inminente también. Como iglesia tenemos que predicarle esto al mundo. La venida de nuestro Dios es inminente y tenemos que estar nosotros llenos de su presencia. Amén. Cuando el temor acecha, la gente que no tiene fe, cuando el temor acecha, cuando la circunstancia viene, están temerosos. Pero nosotros nos regocijamos y encontramos consuelo en el Señor. Entonces yo no voy a orar solamente para que Dios cambie lo que está sucediendo, sino para que Dios me ayude a caminar en medio de lo que está sucediendo. Amén. Donde otros están cayendo, usted sigue caminando, usted sigue diciéndole, Señor, voy tomado de tu mano. Señor, yo voy a caer solamente si tú me sueltas, pero si tú me sueltas, yo sé que tú me levantas también. Amén, gloria a Porque Dios. la prueba puede venir, nos puede tocar, como le estaba diciendo. Y ahí donde nosotros vamos a ver nuestra fe alegrarse y gozarse en los planes de nuestro Señor. Esto cuando vamos al libro de los Hechos, allá en el capítulo 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel, nosotros podemos ver, oiga, dice que estaban en el calabozo de más adentro, con grillos en sus pies. Esos hombres los habían metido, como quien dice, en la parte más segura. Dice que estaban custodiados. ¿Y qué hacían Pablo y Silas a medianoche? Dormir, llorar, lamentarse, decir dónde está Dios, reclamar. No, Señor, un hombre de fe es un hombre que empieza a adorar en medio de la dificultad. Amén. Es un hombre que empieza a clamar y decirle, Señor, tú estás en esto, porque estoy haciendo tu voluntad. Amén. Y era tremendo. Estos eran unos adoradores verdaderos. Ahí donde estaban cantando alabanzas al Señor. Y es ahí donde el Señor se manifiesta en su iglesia. El domingo pasado hablábamos acerca de eso. Y le dice el Señor a Pablo, le dice, bástate mi gracia, le dice, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad, Pablo. Amén. Ahí cuando estás débil, ¿sabe cuál es el error más grande de la humanidad? La fortaleza. El sentirse fuerte. Cuando nosotros nos sentimos fuertes, no necesitamos de Dios. ¿Para qué vamos a necesitar de Dios? Si tengo todo, si la cuenta del banco está llena, si estoy saludable, si tengo todo lo que necesito, ¿para qué voy a necesitar de Dios? Entonces viene el Señor y hace débil a Pablo y le trae un aguijón
y le trae algo que él estaba padeciendo. Y le dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor y no es que no me haya contestado. Dice Pablo, las 3 veces me contestó. ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia. Amén. Entonces nosotros decimos, ¿tenemos que entender a Dios? No. No, nos quedamos cortitos. Nos quedamos cortos entendiendo los planes del Señor. Pero ahí, entonces decía Pablo lo siguiente, ahí es donde yo me voy a gloriar. Ahí es donde yo me voy a levantar y yo me voy a gozar en el Señor. Número 3. Entonces dijimos lo primero, la fe que confía y se regocija en el Señor en todo tiempo. Número 2, la fe que se alegra y se goza en los planes del Señor, aun cuando yo no los entienda. Y por último, son principios acerca de una fe que va a triunfar y que se va a sobreponer sobre cualquier circunstancia. Es la fe que encuentra fortaleza y triunfo en Cristo. La fe que encuentra fortaleza y triunfo en Cristo. Verso 19, Habacuc 3:19. Dios, el Señor, es mi fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Ahí como quien dice, apague y vámonos, porque si entendemos este punto nosotros, si entendemos este principio y lo hacemos nuestro, ya nos vamos a dar cuenta que no es mi fuerza, que no son mis habilidades, que no es lo que yo haya logrado, que no es lo que yo haya tenido, sino con quién yo camino, con quién yo voy, quién está a mi lado, quién es el que lleva el control de todas las cosas. Mi fortaleza, dice Habacuc, está en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos entender en esta tarde que no es que tan fuertes somos, porque ese es el peor error, como le decía, de la humanidad. Ese es el peor error de un pueblo, que se sienta fuerte en su propia prudencia, en sus propias habilidades. Pero si nosotros nos fortalecemos en Cristo, delegamos plenamente en Él todas las cosas, así como lo hacía David, cuando David llegó y se enfrentó a Goliat. El problema del pueblo de Israel, dice que venía Goliat constantemente a humillar a aquel pueblo, a retar a aquellos luchadores, aquellos soldados, y no había quien hiciera frente. Pero ¿sabe qué entendía David? Y lo que David hace en aquel momento es decirle, este filisteo incircunciso, le dice David, no sabe con quién se está metiendo. Si está provocando a los escuadrones de Dios, no es que esté provocando a David, no es que esté provocando a los soldados con sus habilidades de peleadores, de luchadores, es que se está metiendo con el Dios de los cielos, Amén, el Dios de los aleluya. ejércitos, el que tiene el poder, y yo voy en nombre de él, dijo David. Amén. Gloria a Dios. Entonces no era la fuerza de David, no era la habilidad con la onda, no era la piedra que estaba... No, si más bien si hubiera sido por eso, ese hombre desaparece a David por completo. Amén. Pero es el poder de Dios, es la fortaleza de Cristo. Amén. Entendamos en esta tarde, iglesia, que nuestra fortaleza tiene que estar en el que se levantó de entre la tumba, que la cruz no pudo detenerlo, que Satanás ni el principado del infierno pudo sostenerlo ahí. Ese es el Cristo al que nosotros estamos siguiendo y estamos predicando en esta tarde. Amén. Amén. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro gozo. Él es el que nos saca a nosotros adelante. Como le decía, cuando otros están cayendo derrotados o atemorizados, afligidos en sus problemas, si nosotros vamos a caer, caigamos pero de rodillas para doblar, para retomar fuerzas. Ahí es donde se fortalece el cristiano, de rodillas. Ahí es donde usted y yo nos tomamos fuerte de la mano de Él, de rodillas. Es independiente del presente o del futuro. La fe triunfadora es independiente del presente o del futuro. Porque entendemos que Dios es nuestra fortaleza. Y así lo decía Pablo. Pablo decía, sé estar humillado, sé vivir en la escasez, sé tener también en abundancia. Y al final de cuentas Pablo dice, pero todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. No es el que me haya llamado con un gran ministerio, no es el que haya recorrido Asia y todos los países ahí predicando el evangelio, no es que haya sido un montón de viajes misioneros, dice Pablo. En eso no está, es Cristo, es mi fortaleza. Aunque haya platita o aunque no haya, aunque haya trabajo o aunque no haya, aunque haya donde esté la salud o no esté, Cristo es la fortaleza.
Iglesia, nosotros tenemos que aprender estos principios, no ver lo negativo como algo malo. Nosotros tenemos que darnos cuenta, cambiar la perspectiva y decir, Señor, de esto que estoy pasando, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué puedo aprender de lo que estoy viviendo? ¿Cómo mi fe se va a reinventar? ¿Cómo mi fe se va a canalizar meramente con la fuente? Con esa fuente inagotable de fortaleza que es Cristo, que es Dios. Y que hoy la iglesia esté diciendo esas mismas palabras. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Quiero decirle en esta tarde 3 cosas importantes rápidamente de la fe que triunfa. Es una fe que confía y se regocija en Cristo. Es una fe que se alegra en los planes del Señor. Y es una fe que encuentra la fortaleza en nuestro Dios. Amén. Si nosotros podemos aplicar estos principios, nosotros vamos a salir triunfantes de cualquier batalla. Amén. Usted y yo vamos a salir adelante. Amén. No por lo que nosotros seamos. No, déjalo a un lado. Deja a un lado lo bonito que hablas, deja a un lado lo bonito que vistes, deja a un lado el dinero que tienes. Y dígale al Señor, tú eres mi fortaleza. Amén. Mi vida está puesta en tus manos, mi casa está puesta en sus manos, mi trabajo está puesto en sus manos, el ministerio está puesto en sus manos. Todo Amén. lo que Gloria a tenga, Dios. todo lo Amén. que hago, yo Aleluya. lo entrego en tus manos, te lo dedico a ti. Amén. Si hoy estoy porque tu misericordia así lo permite. Gloria Yo a creo Dios. que esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en estos días, en estos tiempos, y como pueblo del Señor permanecer fieles. Ayudarle a la gente que está a nuestro lado también, claro que sí, para que ellos puedan ver con ojos espirituales y no solamente lo natural, porque lo eterno, eso es lo que Él nos llama a que nosotros pongamos nuestra mirada. Amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dijo Nehemías, dice, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo del Señor, eso que Dios ha puesto en nuestros corazones. Peregrinos y extranjeros somos, dijo Pedro, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, mientras esté en este mundo, 80, 70, 90 años, le sirvo a Cristo, le entrego Amén. todas las manos a Cristo. Pero un día nos vamos, Amén. nos fuimos, amén. Entonces, Amén. si nuestros ojitos se cerraron, nuestros pies se entiezaron ahí, amanecemos tiesos, que estemos cara a cara con Él. Como dijo Job, Amén. mis ojos te verán. Amén. Qué esperanza más grande, amén. Amén. Que nosotros podamos poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Voy terminando, ahí donde usted está, incline su rostro. Yo quiero orar por usted, yo quiero en esta tarde que nosotros podamos poner este servicio y estos principios en las manos del Señor, que Él nos ayude a salir adelante, que Él nos ayude a sobreponernos a todas estas cosas, pero lo más importante, que nosotros podamos poner nuestra fe en el Señor, Así es, en el amén. Dios vivo, en ese que viene por la iglesia, amén. Incline Amén, su rostro ahí aleluya. en su casita, ahí donde usted está, con sus hijos, con su familia, y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude en todo tiempo para ir a través de cualquier prueba o circunstancia que estemos pasando. Padre maravilloso y santo, te damos la gloria solamente a ti, Señor. Te damos la honra, Padre bueno y misericordioso. Sabemos que todo, Dios mío, lo que tenemos, lo que hemos sido y lo que seremos, Dios, es por la gracia divina de uno que en la cruz del Calvario se entregó por mí, para darme vida, Señor, para darme la fuerza, que hoy yo pueda, Dios mío, poner mi confianza meramente en aquel que se levantó entre los muertos, aquel cuya la tumba, Dios mío, que no lo pudo sostener, la muerte no lo pudo retener, la cruz, Padre bueno, no lo pudo tener ahí. Dice la palabra que triunfó sobre principados, sobre potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos, exhibiéndolos en la cruz del Calvario. Padre, que hoy yo pueda poner, Dios mío, mi fe, que yo pueda poner mi esperanza, que hoy yo pueda regocijarme, Señor, en vez de estar reclamando y en vez de estar viendo todas las circunstancias, solamente lo negativo, que yo pueda entender, Dios mío, el propósito que tú tienes con la iglesia, el propósito que tú tienes con nosotros, Señor, y así podamos predicarle a este mundo una esperanza viva, una esperanza, Dios mío, aleluya, que está por venir, nuestro Dios está por venir, que la iglesia debe estar preparada, que la iglesia debe estar predicando esta palabra, Dios. Padre, que nuestra fe sea tan grande, Dios mío, que nosotros podamos entender, Señor, que aún sin estarte viendo, cuando mis ojos no te puedan ver, Señor, saber que tú estás conmigo, saber que tú estás con nosotros, en todo tiempo tú estás, y que nosotros podamos proyectarle esto al mundo también, siendo como luz en medio de las tinieblas,
siendo, aleluya, como dice la palabra, la sal en la tierra. Que si la sal no está, para nada, dice la palabra, para nada aprovecha. Que nosotros podamos llevar, Dios mío, a cabo esa obra que tú nos has encomendado, Padre bueno. Esta tarde, Dios, ponemos todo en tus manos. Gracias por la oportunidad que nos has dado una vez más de estar aquí reunidos, Señor. Tú sabes hasta qué momento, pero nosotros seguiremos, persistiremos, Señor. Vamos a seguir adelante. Tú nos darás la fuerza. Tú nos ayudarás a entender, Dios mío, los propósitos y los planes que tú tienes con nosotros en este tiempo. Padre, venimos clamando por todos aquellos que están enfermos. Venimos clamando por aquellos que están en los hospitales. Venimos levantando una oración, Dios mío, en este momento por aquellos que están en sufrimiento. Señor, sabemos que tú tienes el poder para levantar, Dios mío, al enfermo. Sabemos que tú tienes el poder, Señor, para traer protección sobre las familias, sobre los hogares, sobre mi casa, sobre la de mis hermanos, sobre los que están conectados, Señor, sus hogares, sus trabajos. Padre bueno y misericordioso, desde hoy clamamos, Señor, a favor de todas estas cosas que están sucediendo, Señor, para que tú te manifiestes. No clamamos, Señor, para que las cosas desaparezcan, Señor. No clamamos para que los problemas se vayan. Clamamos para que tu voluntad perfecta y agradable sea establecida en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Que la voluntad tuya, Señor, aun cuando no la pueda entender, pueda confiar como lo hacían estos hombres, Señor, y darme cuenta que mi confianza, mi fortaleza están solamente en ti. Gracias te doy en esta linda tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos a cada uno de ustedes por estar conectados en esta linda tarde, iglesia. Qué bendición saber que están ahí con nosotros. Es un momento especial para reunirnos, para estar en contacto, para seguir adelante en la obra de nuestro Señor, lo que Él nos ha encomendado. Y clamamos para que esta semana sea una semana de bendición en su casa, en su familia, en el trabajo, en todo lo que usted emprenda. Haya prosperidad, esté la mano del Señor ahí contigo. Como estaba con José, dice la palabra que todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te bendiga. Amén.